Palabra de Dios dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermanos, esta tarde el propósito, si el Señor así lo permite, es empezar el segundo capítulo del libro de Primera de Corintios. Pero antes de eso, como es costumbre, vamos a hacer un repaso para asegurarnos de que aquellos que no estuvieron pueden tener la oportunidad de retomar el flujo de la carta del libro que estamos estudiando. También para asegurarnos, como les digo, que sigamos el flujo de pensamiento del escritor. Sabemos que aunque nosotros la dividimos, o la carta se dividió en capítulos y versículos, esta es una sola carta, es un solo documento. Entonces, tenemos que asegurarnos de que mantenemos ese flujo de pensamiento, de que entendemos el contexto y vamos siguiendo, ¿sí?, cómo el autor va a desarrollar cada uno de los temas de los que va a hablar en la carta. Entonces, primeramente, en el último segmento, como vimos la semana pasada, el capítulo 1, la semana pasada y la antepasada, Pablo empieza a contrastar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Sabemos que antes de eso Pablo les había hecho la exhortación, o les había confrontado porque había entre ellos división. Y dijimos en ese entonces que esa división se debió a que su enfoque estaba en la sabiduría, el conocimiento, las habilidades humanas. Como todo buen griego del primer siglo, los corintios estaban anonadados, por decirlo de alguna manera, estaban con reverencia a todos aquellos filósofos que su país había dado, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, como Séneca, como Tales de Mileto, y todos el grupo de filósofos que el país de Grecia había dado. Entonces Pablo se lanza en los últimos dos segmentos del capítulo 1 a contrastar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. El propósito de Pablo es hacerlos ver, hacerlos despertar, y que vean lo irracional de su conducta, que vean lo ilógico de su proceder. Ese es el propósito de Pablo. Y Pablo va a usar 3 ejemplos o 3 áreas en las cuales Pablo va a demostrar que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la sabiduría del mundo. Como vimos hace un par de semanas, lo primero que Pablo hace es contrastar, ¿sí?, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios a través del Evangelio, a través del trabajo de Dios en la cruz, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pablo dice: miren, ¿sí?, cómo Dios demuestra su sabiduría en la cruz y su poder en la cruz. La cruz era el plan, o fue el plan eterno de Dios. Antes de que el mundo fuera, Dios ya tenía eso dentro de su providencia divina y eterna: el salvar por medio de la cruz. Ahora, para el mundo, la cruz era ¿qué? Era locura. ¿Sí? Inclusive vemos en el libro de Hechos capítulo 18, cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección, ¿sí?, los griegos inmediatamente pararon todo y dijeron: ¿qué es esto, nueva doctrina que nos estás diciendo? Te oiremos después si tenemos tiempo. Era una locura para los griegos. Pablo dice también que la cruz era tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no querían o no buscaban dentro de su teología, no estaba un Mesías sufriente, no estaba un Mesías que muriera en la cruz. La cruz, como recordamos,
dice la ley, maldito aquel que muera colgado de un madero. Entonces esto era tropiezo para los judíos. Dentro de su teología, era maldito aquel que moría en una cruz. Y así fue como nuestro Señor, ¿sí?, murió. Ese era el plan eterno de nuestro Señor. Entonces Pablo los hace voltear a la cruz y les dice, vean la sabiduría de Dios. Sí, dice Pablo, usa un lenguaje retórico y dice, lo débil de Dios es más fuerte y más poderoso que lo más poderoso del hombre. ¿Sí? La insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. Y dijimos que Pablo estaba usando figuras retóricas, o estaba usando un lenguaje para hacer el punto, estaba exagerando, ¿sí?, el punto para que la gente entendiera la diferencia entre el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Sabemos, como dijimos, que dentro de Dios o en Dios no hay insensatez. Sabemos que en Dios no hay debilidad. Entonces, esos versículos hubieran sido mejor traducidos si se dijera, si hubiese una insensatez en Dios, esa insensatez es más sabia que la sabiduría del hombre. Si hubiese debilidad en Dios, esa debilidad sería infinitamente más poderosa que el poder máximo del hombre. Entonces Pablo los lleva a la cruz, ¿sí? Eso es algo en común entre Pablo y ellos. Ellos dos conocen el trabajo de Dios en la cruz, ya que Pablo fue el que fundó esta iglesia y él fue el que les compartió el mensaje del Evangelio. Entonces, el primer punto de Pablo es ese. El primer punto de Pablo es, volteen a ver la cruz. Volteen a ver un mensaje tan sencillo como fue el mensaje, como es el mensaje del Evangelio. Nosotros somos los que a veces tendemos a complicar el mensaje del Evangelio, hermanos, pero el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Hemos pecado, por lo tanto estamos separados de Dios, que es perfecto, que es santo, pero Dios ha puesto un camino, es Cristo Jesús, que fue y murió en la cruz para morir por nuestros pecados, al cual Dios lo resucitó como prueba de ¿qué? De que ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Y todo aquel que pone su fe en Él tiene vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo dice, vean qué tan sencillo es el mensaje del Evangelio. Y sin embargo, la sabiduría de Dios está ahí. ¿Sí? Y luego dice, en la cruz Dios venció la sabiduría del hombre. En la cruz Dios, por decirlo de alguna manera, humilló la sabiduría del hombre. Porque ¿quién hubiera pensado que Dios mismo se iba a engendrar para pagar por nuestros pecados? Como les decía la semana pasada, si el enemigo hubiera sabido que ese era el plan de Dios, nunca hubiera contribuido para llevarlo a la cruz. Sí, también dice Pedro, creo, en uno de sus discursos en el libro de Hechos, dice, si ellos hubieran sabido que Él era el Hijo de Dios, no hubieran hecho lo que hicieron. ¿Sí? Entonces la sabiduría de Dios, dice Pablo, se muestra poderosamente en un mensaje tan sencillo como es el mensaje del Evangelio, en el trabajo o en un hecho que va en contra de toda la sabiduría humana, y sin embargo está demostrando el gran poder de Dios. Sí, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para todo el que cree, para el judío primero, para el gentil también, o el griego. Entonces, ese fue el primer ejemplo, o el primer ejemplo que Pablo usa para contrastar la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Después Pablo va a llevarlos a un ejemplo, a otro caso, en el cual ellos no van a poder debatirlo. Pablo los usa a ellos mismos, a los corintios, como el segundo ejemplo del poder y la sabiduría de Dios.
Y aquí Pablo va a contrastar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, usándolos a ellos como ejemplo. Y les va a decir, déjenme recordarles cuando les dice, mírense unos a otros, mírense los unos a los otros para que vean a qué tipo de gente, ¿sí?, salva o llamó Dios a la salvación. Dijimos en ese entonces que Pablo va a contrastar, usa dos ejemplos o usa dos declaraciones, una positiva y una negativa, ¿sí?, para hacer este punto. Pero si recordamos, dijimos que a través de este ejemplo, Pablo les va a traer el remedio que la iglesia de Corinto necesitaba para lidiar con este problema. Dijimos que el principal problema de todos los problemas que hay en la iglesia, en cualquier iglesia, es el pecado. No hay de otra. La iglesia está formada por pecadores. Y la semana pasada mi hermano Luis dijo que él no era pecador, pero después dijo, no entendí. Todos somos pecadores. ¿Amén? Amén. Entonces, como tal, ¿sí?, el pecado es la causa raíz de todos los problemas dentro de la iglesia. Específicamente en el caso de este punto que Pablo está abordando aquí, era el pecado de el orgullo. ¿Sí? Los corintios se enorgullecían de sus líderes, se enorgullecían, como dijo Pablo en el primer capítulo, porque Dios los había hecho abundar en toda bendición de palabra y de conocimiento. Y eso los había llevado a que tuvieran un sobreénfasis en estos dones del Espíritu. Entonces, Dios o Pablo les va a traer el antídoto que el Espíritu Santo tenía para ellos como iglesia. Y eso es una dosis de humildad. Como les dije, Pablo va a usar dos declaraciones, una negativa y una positiva. Primeramente les va a decir qué fue, en lo que es la negativa, qué fue lo que Dios no escogió, para después contrastarlo con lo que Dios sí escogió. Primero les dice que no escogió en Corinto muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo les dice, voltéense a ver unos a otros. Y eso lo podemos hacer en cualquier iglesia de Cristo Jesús. Voltéense a ver los unos a los otros. Y vean que entre ustedes no hay muchos sabios. Dice, según la carne. Les dice, no hay muchos poderosos. Y no hay muchos nobles. Dijimos que nobles se refiere a aquellos que tienen la palabra en el original quiere decir de buen nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron en una posición acomodada. ¿Sí? Si se refiere más específicamente a la realeza, gente con títulos de nobleza, gente importante para el mundo, gente, hijos de presidentes, hijos de reyes, de príncipes. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Entonces Pablo dice, mírense ustedes. El mundo aprecia a los sabios, a los fuertes y a los nobles. Dios no escogió nada de eso. Mírense a ustedes, ustedes son prueba fehaciente de que la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. Y sin embargo, ustedes están haciendo a un lado la sabiduría de Dios y se están enfocando y reverenciando la sabiduría del mundo. ¿Sí? Después, Pablo va a usar la declaración positiva y les va a decir, Dios sí escogió. ¿Qué fue lo que escogió Pablo? Dios escogió lo necio del mundo. Lo necio del mundo. Y dijimos que en el original es donde viene la palabra moros, de donde el inglés tiene la palabra moron, tonto, idiota. ¿Sí? Pero también quiere decir aquel que no tiene preparación académica, que no es un erudito, que no tiene mucho conocimiento. La palabra puede significar cualquiera de esas cosas dependiendo del contexto en el que esté. Entonces Pablo les dice, hey,
mírense a ustedes. Dios escogió lo necio del mundo, todo aquello que no sobresale. ¿Sí? ¿Para qué, Pablo? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Recordemos, vimos el ejemplo de Gedeón, Gideon, ¿sí? Como cuando el ángel se le acerca y le dice, hey, hombre de valor, hombre valiente, y le dice, hey, yo soy de la tribu más pequeña de Israel, y dentro de las familias de la tribu más pequeña de Israel, soy parte de la familia más pequeña, y yo soy el más pequeño dentro de mi familia. Y sin embargo el Señor lo escogió a él. También vemos en el caso de David cuando el Señor manda a Samuel a escoger al próximo rey de Israel. El padre de David le presenta a todos los hijos. Y de seguro está grandote, decía Samuel, está bien dado, está... Y pues ninguno, y decía el Señor, no, ese no, ese no, hasta que pasó todos los que le quiso presentar el papá. Y hasta que Samuel le dijo, ¿no tienes otro? Le dijo, pues sí, pero es como dicen los de Michoacán, es un bali que está allá con las ovejas. Tráelo. Y lo traen y dice el Señor, ese es el que yo he escogido para que sea el próximo rey de Israel. Lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Finalmente le dice y lo vil del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo. ¿Qué era Abraham antes de que lo llamara Dios? ¿Qué era Abraham antes de que lo escogiera el Señor para el trabajo, para ser el padre de Israel? Era un idólatra. No era israelita, Israel todavía ni existía. Lo vil del mundo escogió Dios. ¿Qué tal? Como vimos la semana pasada, Mateo, que era un cobrador de impuestos, odiado por los judíos. Eran ladrones, eran traidores, se consideraban traidores al pueblo de Israel, vendidos al imperio romano. Sin embargo, el Señor le dijo, Leví, sígueme. Y Leví, más tarde Mateo, lo siguió. ¿Y qué me dicen de María Magdalena? Dice la Escritura que el Señor expulsó de ella 7 demonios. Lo vil, lo despreciable de este mundo, escogió Dios. Entonces Pablo les está haciendo el punto. No son nobles, no son fuertes, no son sabios, no hay mucho fuerte ni sabio, ni noble. Y dice Pablo, la mayoría de ustedes son lo débil, lo vil, lo despreciable, de acuerdo a los criterios del mundo. Y sin embargo, por la sabiduría de Dios, a ustedes fue a los que Dios le plació escoger, a los que Dios le plació llamar y salvar. Era algo que no le podían debatir los corintios, ¿sí? No había nada en ellos para que Dios dijera, voy a salvar a Raúl, o voy a salvar a Efraín, o voy a salvar a Guille, o a Mario. No había nada. Y sin embargo, Dios en su eterna sabiduría, en su eterna voluntad, en su eterna providencia, determinó salvarlos. Entonces Pablo les dice, vean este ejemplo, que son ustedes mismos. Ustedes mismos son prueba de la sabiduría de Dios, del poder de Dios. Mírense dónde viven. Mírense quién eran ustedes antes de que el Señor los salvara. Idólatras, llenos de toda clase de vicios, en una ciudad conocida como lo peor del imperio grecorromano. Y sin embargo al Señor le plació llamarlos.
No hay criterios humanos que vayan más allá de la sabiduría y el poder de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, primera parte, permítanme nada más cerrar ahí. Finalmente Pablo en ese capítulo que vimos, el pasaje que vimos la semana pasada, dice que a Dios le plació o que Dios escogió lo que no es, ¿sí?, para deshacer lo que es. Y esto es algo bien importante que entendamos, porque el punto de Pablo está de alguna manera resumiendo las tres cosas que dijo antes en cuanto lo vil, lo despreciable, lo débil, ¿sí?, lo que el mundo no quiere. Lo está sumarizando en esta última frase que dice lo que no es para deshacer lo que es. Dijimos que en el lenguaje original la frase lo que no es aquello que el mundo ni siquiera ve. Es tan insignificante para el mundo que el mundo no lo toma en cuenta para nada, ni hace cuenta de ellos, ni los ve, ni los quiere ver, ni los entiende, ni siquiera se da cuenta de su existencia. Entonces Pablo de alguna manera resume todo lo que dijo anteriormente y dice, a Dios le plació escoger lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, hermanos, dentro de esos grupos estamos nosotros. ¿Sí? Y por eso dice el comentarista Gordon, dice que el antídoto para la iglesia de Corintio es lo que el Señor les habló a través de Pablo en este pasaje. Recuerden quiénes son ustedes. Lo mismo que hizo Pablo con los Efesios en el 2 capítulo de Efesios, cuando les dice, estaban muertos en sus pecados y transgresiones. Lo mismo que Pablo está haciendo aquí, los está trayendo de regreso al principio, a lo que eran antes. Y eso es algo que haríamos bien que no se nos olvidara nunca. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? Porque siempre he dicho y lo seguiré diciendo hasta el último día de mi vida, que la única diferencia entre los no salvos y nosotros es Cristo. Es la única diferencia. ¿Y cuál es el propósito de todo esto, Pablo? Que nadie se jacte en su presencia. Isaías 48, el Señor dice, Jehová, Yahweh es mi nombre y no comparto mi gloria con nadie. Y cuando el Señor dice nadie es nadie. No comparto mi gloria con nadie. Entonces el propósito de toda esta elección, el propósito de salvar a los nobodies, a los que no somos nada, fue para la gloria de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Dijimos la semana pasada que el problema con los seres humanos, especialmente con los cristianos, es que creemos que somos más de lo que en realidad somos. El orgullo, sabemos que es el pecado por el cual Satanás cayó. El orgullo, por eso Dios odia el orgullo. Amén. Que nadie se jacte en su presencia, ya que ¿quién puede atribuir a sí mismo su salvación? ¿Quién puede decir yo soy salvo por algo que yo mismo hice? ¿Quién puede decir eso? Yo pudiera decir yo soy salvo a pesar de mí mismo. No por mí, sino a pesar de mí mismo. Entonces nadie se puede jactar, ¿sí?, de su salvación. A través de estos dos, Pablo está en camino franco para destruir ese sistema de creencia que tenían en la iglesia de Corintio. Ese fue el propósito de este primer capítulo, o la mayoría de ese primer capítulo, y el principio del segundo capítulo de este libro. Entonces, esta noche, ¿por qué no pasamos a ver los versículos que vamos a estudiar? Es un mensaje o un estudio que he titulado La predicación que da gloria a Dios. La predicación que da gloria a Dios. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5.
Y el que pueda se pone de pie en reverencia a la palabra, y el que no pueda, sentado está bien. Amén. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amado Señor, le damos gracias, Señor, una vez más, que podemos estar reunidos aquí libremente, Señor. Sabemos que el ataque contra su pueblo, Señor, crece cada día más, se está volviendo más evidente y más agresivo, Señor. Pedimos, Señor, que se glorifique en lo que va a pasar aquí esta tarde, Señor, que usted prepare nuestros corazones, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Padre. Porque se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Nos sentamos. Entonces Pablo, en estos primeros 5 versículos del segundo capítulo, va a proseguir con su argumento. Pablo va a cerrar este argumento que empezó en el capítulo 1. Dijimos hace unos minutos que empezó con ¿cuál? Con el ejemplo de la cruz, el mensaje del Evangelio, después los corintios mismos. Ahora Pablo va a usarse a sí mismo como el ejemplo del poder de Dios. Y va a usar su predicación, la predicación y su forma de actuar que él tuvo cuando vino a ellos. Entonces, recordemos, usó la cruz o el mensaje del Evangelio, la salvación de los mismos corintios, y ahora se va a usar él mismo como ejemplo para probar que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la sabiduría del hombre. Entonces, Pablo concluye este argumento, como dijimos, y una de las cosas que quiero aclarar, como lo dijimos la semana pasada, en el argumento del Evangelio de la cruz, aun cuando se menciona el Evangelio, la cruz, una y otra vez, no era el propósito primordial de Pablo, el de compartir el Evangelio para ellos. El propósito primordial es que vieran a través del Evangelio el poder de Dios. Amén. En este caso es lo mismo, aun cuando Pablo va a hablar de la forma que él predicó. Este no es un estudio, no es un mensaje acerca de cómo debemos de predicar. No es el punto, no es el contexto, ni lo que Pablo tenía en mente cuando estaba escribiendo esto. Lo podemos usar como una aplicación, ¿sí?, para aquellos que tenemos el privilegio y la carga de presentar el Evangelio, presentar la palabra de Dios. Lo podemos usar como aplicación, pero no era el propósito de Pablo. Amén. Y me tocó escuchar a muchos hermanos, escuchar a muchos pastores que centraron su mensaje en eso. No, que esta es la forma de predicar y que la predicación. No es el propósito de Pablo. Pablo no está dando una clase de cómo predicar. El propósito de Pablo es: miren la forma en que yo prediqué. ¿Para qué? Para que vean que fue tan sencilla, para que vean que no vine con discursos elocuentes, ¿sí?, sino que fue el poder de Dios que actuó en ustedes. No fui yo. No se fijen en mí. ¿Sí? Ese es el propósito de Pablo en estos 5 versículos. No es una lección de cómo predicar el Evangelio, no es una lección de cómo predicar mensajes. Simplemente es Pablo diciendo: acuérdense en el tiempo que yo estuve con ustedes, cómo vine, cómo mi predicación fue sencilla, cómo confié yo en el Señor, que Él iba a hacer el trabajo, que yo no tenía que ser más elocuente que ustedes, que yo no tenía que usar herramientas para ser convincente con ustedes, porque el poder está en el mensaje, no en el mensajero. Ese es el propósito de Pablo en estos versículos. Entonces, primero, Pablo empieza diciendo, así que, esta es una conexión y conecta
lo que va a seguir en este capítulo 2 con lo que ya les ha dicho anteriormente. Entonces, en otras palabras, es una continuación del argumento que Pablo está haciendo desde, creo es el versículo 17, a partir del versículo 17. Este conector lleva al lector a entender que es parte del argumento que Pablo está haciendo todavía. La traducción, la palabra, creo que nos da una mejor traducción acerca de cómo inicia Pablo este capítulo, y dice que empieza con la frase, hermanos, yo mismo. Pablo dice, ok, ya les hablé de esto, ahora les voy a hablar de mí mismo. Yo voy a usarme a mí mismo como ejemplo para seguir con mi argumento. Sabemos, 5 versículos vamos a ver el día de hoy, los podemos dividir de la siguiente manera. Versículos 1 y 2, el contenido de la predicación de Pablo. Dice que él se propuso no saber nada, simplemente a Cristo y él crucificado. La forma de su predicación, dijo que era con temor, con temblor y humildad. Y finalmente, ¿cuál es la razón de ambas? Para que su fe no esté fundada en lo que él hace, sino en Dios, en el poder de Dios. Notemos y de notar que Pablo en estos capítulo 2, versículo 1 al 5, regresa a usar la primera persona, refiriéndose a sí mismo, lo cual nos lleva al versículo 17 del primer capítulo, que es donde él empieza a hablar en su primera persona antes de pasar a la primera persona en plural. Entonces Pablo está retomando el enunciado que él hizo en el versículo 17, donde dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está uniendo ahora, en la forma que él está usando su forma de escribir, sus verbos, está ligando el 17 ahora al versículo 1 del capítulo 2. Pablo dice, déjenme retomar lo que les dije en el versículo 17. Entonces, no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras elocuentes. Entonces, en el versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo les recuerden que Pablo estuvo con ellos 18 meses, año y medio. Solamente en Éfeso estuvo un tiempo más largo que en Corinto. 18 meses estuvo con ellos, entonces lo conocían perfectamente. 18 meses. Además, yo tengo la idea de que si conoces a Pablo, si hubiera conocido a Pablo aunque fuera una vez, es algo que no se te olvida nunca. Entonces, Pablo simplemente les está diciendo, o tiene en mente, cuando estuve con ustedes yo no usé lenguaje de autoexhibición. ¿Sí? Nos han dicho una y otra vez en la escuela que cuando compartamos el evangelio, que cuando compartamos la palabra, no nos debemos de notar nosotros. El enfoque total debe de ser Jesucristo. Entonces Pablo les dice, tiene en mente, usa esas palabras que él usa, son de decir, yo nunca usé un lenguaje para darme autopromoción, para exhibirme a mí mismo. Él nunca se dio aires de grandeza, ni usó un lenguaje para imponerse al resto de las ovejas. Hay veces que, bueno, mejor no lo comparto. Pero sí me ha tocado ser testigo de algunos lugares donde algunos pastores, inclusive pastores, usan un lenguaje tan rebuscado que es bien difícil entender. Y a veces hacen pensar como que, mira, está como queriendo decir yo sé mucho. Y nos hace quitar el enfoque donde verdaderamente debemos de tener el enfoque, que es en Cristo Jesús. Pablo dice, yo nunca estuve por encima del rebaño, nunca les hablé de esa manera. ¿Sí? Y podemos ver, hermanos, que cuando un líder habla de esa manera, se convierte en un ejercicio de dominio y de triunfo sobre las ovejas del rebaño de Dios.
Tenemos que tener cuidado, inclusive cuando compartimos el mensaje con los perdidos, de no hablarles de una manera que los pudiéramos hacer sentir como que we're showing off, como que estamos presumiendo, como que sabemos mucho. ¿Sí? Palabras simples, lenguaje sencillo y siempre apuntando a la cruz. El comentarista Timothy Lee sostiene que Pablo estaba en contra de ese método de predicación que emplea figuras literarias, lenguaje elegante, y no los usa como un medio para transmitir el mensaje del Evangelio, sino como decoración destinada a agradar y entretener a la congregación. Pablo dice, yo nunca hice eso. Nunca usé discursos elegantes, discursos inteligentes cuando les hablé a ustedes. Porque como dice en el versículo 17, me mandó a predicar el Evangelio y no con discursos de sabiduría humana. Ahora, tenemos que entender que Pablo no está rechazando en sí la sabiduría. Hay oraciones que Pablo hace por las iglesias donde pide que el Señor les dé sabiduría, donde pide que el Señor les abra los ojos de su entendimiento, de su conocimiento. Pablo no está rechazando la sabiduría en sí. Lo que Pablo está rechazando es que se use como método para darse autopromoción, ¿sí? Para ponerse en el lugar que solamente a Cristo Jesús le corresponde. Eso es en lo que está en contra Pablo y obviamente el Señor. ¿Por qué? Porque Jehová es mi nombre y no comparto mi gloria con nadie. Ahora, esto es algo que hay desacuerdo entre los comentaristas. Yo lo he escuchado las posiciones en cuanto si sí o si no. Yo estoy convencido de que sí, pero vamos a ver. Tenemos que recordar que Pablo, antes de llegar a Corintio, venía ¿de dónde? De Grecia. Capítulo 18 de Hechos, capítulo 17, perdón. Capítulo 17 es donde está en Grecia, 18 es cuando llega a Corinto. Pablo está en Grecia y dice que su corazón se enardecía de ver toda la idolatría que había en la ciudad de Atenas. Entonces, en una de esas va al Areópago, y empieza a compartir con los filósofos del tiempo de la ciudad, con los estoicos, con los epicureos, Epicureans, y empieza a compartirles sobre el mensaje. Para muchos comentaristas, como les comenté, Pablo cambió su mensaje para la audiencia. Era una audiencia educada, era una audiencia con sabiduría del mundo, con mucha sabiduría del mundo, acostumbrado a escuchar mensajes elegantes de sabiduría humana, acostumbrados a la elocuencia. Pablo adecúa su mensaje para esa audiencia. Sin embargo, lo hace, de acuerdo a muchos comentaristas, y yo estoy de acuerdo con los comentaristas que presentan esa posición, que lo hace a costa del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? El profesor Daniel Strange nos dice que el discurso de Pablo no fue hecho para compartir el Evangelio. Inclusive dice, solamente dio el contexto necesario para entender el Evangelio. Pablo no habló del amor o la gracia de Dios. Pablo solamente habló de juicio. Después, cuando habla de la resurrección, solamente habla de esa para hablarla en el contexto del juicio venidero. No menciona la cruz ni el nombre de Jesús, sino hasta el final e indirectamente. Veamos en Hechos 17:31, dice Pablo, cuando les estaba hablando a estos filósofos, porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Así es donde menciona a Jesús, no ni siquiera menciona a Jesús por su nombre, simplemente dice por medio de un hombre quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ese fue el mensaje último de Pablo.
No menciona la cruz, no menciona el nombre de Jesús, no menciona realmente la gracia, la reconciliación. Todo lo mantuvo muy en un sentido de juicio. Nos revela muy poco la Biblia acerca de cuál fue el resultado de ese mensaje, pero lo poco que nos menciona podemos inferir que el ministerio de Pablo ahí fue corto y bastante poco fructífero. Dio muy poco fruto. Sí, algunos creyeron, pero inclusive son unas pocas líneas que se mencionan sobre su estadía en Grecia. Entonces, Pablo, creo yo, esa es mi convicción, a lo mejor estoy equivocado y está bien, si estoy equivocado está bien. Pablo entendió la lección antes de llegar a Corintio, porque Pablo dice, me propuse no saber nada, solamente a Cristo y a este crucificado. Ya no voy a dar mensajes adecuados a la audiencia. Este es el mensaje para esta audiencia, el mismo mensaje para esta audiencia, el mismo mensaje para esta audiencia. Después en el versículo 2 dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recordemos, hermanos, dice Pablo, me propuse no saber nada. Pablo era un erudito. Pablo era extremadamente preparado e inteligente. Si alguien se podía jactar de tener sabiduría del mundo, era Pablo. Pablo, nos dice la escritura, que estuvo bajo Gamaliel, que fue uno de los rabís más famosos de la historia de Israel. Y Pablo mismo dice que él aventajaba a los maestros de su tiempo. Pero Pablo entendió, como dijo creo que fue en Filipenses, pero todo eso lo he considerado ahora como basura, rubbish, por la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mismo apóstol Pedro, si recordamos, declara en su segunda carta, y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro también resaltó la gran sabiduría de Pablo. Y aún así dice Pablo, me propuse no saber nada. La misma palabra que usa Daniel cuando dice se propuso no contaminarse con los alimentos de la corte del rey. La misma palabra, se propuso, se prometió a sí mismo, se convenció a sí mismo que no iba a volver a hacer lo que había hecho en Atenas. Simplemente presentar el mensaje central del Evangelio. Cristo Jesús es el Evangelio y el crucificado. Entonces Pablo les recuerda a sus oyentes de su predicación. Pablo les dice, ustedes han sido salvos. Ya lo vimos en el capítulo pasado. Hemos visto la cruz, cómo trabajó el poder y la sabiduría en la cruz. Hemos visto el efecto de ese poder y de esa sabiduría en ustedes, corintios, que Dios los ha salvado. Y después dice, y acuérdense que el mensaje a través del cual el Señor los salvó por medio de la cruz fue el que recibieron de mí. Y ese mensaje fue un mensaje sencillo. Y ese mensaje fue un mensaje sin adornos. Y ese mensaje fue un mensaje sin sabiduría del mundo. Fue un mensaje directo acerca del núcleo del Evangelio. Y el núcleo del Evangelio es Cristo Jesús y Él crucificado. Amén. Entonces Pablo les dice, yo soy el último ejemplo que les voy a dar para cerrar este argumento que les estoy haciendo sobre la sabiduría de Dios en comparación a la sabiduría del mundo. Entonces Pablo les está recordando, recuerden que a través de este mensaje sencillo, Dios, por el trabajo de la cruz, los ha salvado. Y como recordatorio rápido quiero darles algunas de las cosas que se logró en la cruz, porque a veces se nos olvida. Justificación, hemos sido
declarados no culpables de nuestros pecados. No inocentes, pero no culpables. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. También recibimos por la cruz redención y perdón de pecados. Efesios 1:7 dice, en él, en Cristo, hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Por la cruz también, hermanos, hemos recibido reconciliación con Dios. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Por la cruz también hemos sido unidos a Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:14-15 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Como lo vimos en el último libro que estudiamos, por el trabajo de la cruz hemos recibido todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo en los lugares celestiales o en los celestiales. Finalmente, les compartiré que debido al trabajo de la cruz, viviremos con Cristo, en la presencia de Cristo, por toda una eternidad. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién se goza de esto, hermanos? Debido a esa grandeza de la cruz, debido al gran poder que Dios exhibe en la cruz, Pablo no solo excluye de su predicación, sino incluso de su propio conocimiento, como lo dijimos antes. Él saca todo, él deja todo de lado menos una cosa, el mensaje central de la predicación de Cristo Jesús, el núcleo y el centro del Evangelio, es lo único que él quería saber. Lo considero todo perdido, dice Pablo, por la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Dijimos, la crucifixión es el corazón del Evangelio y ese era el enfoque de Pablo. Ya había dicho antes en el capítulo 1, versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso era suficiente. Comenta el pastor Paul Washer, que después de dar un mensaje se le acercó un joven y le dice, hermano, Jesucristo es todo lo que necesitamos. Y dice Paul Washer que le contestó, hermano, Jesucristo es lo único que tenemos. Y Jesucristo y nosotros ya ganamos. Amén. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí también hay desacuerdo entre los comentaristas acerca de si se trataba de temor, temblor, por una afección física o mental. ¿De qué se trataba? Sabemos, porque nos dicen algunas de las cartas de Pablo, que él estaba enfermo, ¿sí? Sabemos que le dice a los Gálatas, porque yo soy testigo de que si ustedes se hubieran podido sacarlos sus ojos para dármelos, lo hubieran hecho. Entonces se infiere que Pablo tenía una afectación de los ojos. Se infiere que tenía otras enfermedades. ¿Recuerdan que Dios dice que Pablo dice que Dios le mandó un aguijón en la carne para que no se exaltara por la grandeza de las revelaciones? Puede ser. Hay otro grupo que cree que está hablando de afectaciones, de angustia, de estrés, por lo que había pasado antes de llegar a Corintio en Grecia. Especialmente por eso. Pablo sabía que el trabajo en Corintio iba a ser abrumador. Pongámonos a pensar, como lo hemos visto una y otra vez, cuál era el contexto de Corintio, de la ciudad de Corintio. Una ciudad extremadamente malvada, llena de todo clase de vicios. Y aun cuando el Señor le concede que algunos sean salvos, como vamos a ver a través de toda esta carta, el trabajo fue muy difícil con esta iglesia. Muy difícil.
Entonces, algunos comentaristas, y yo me uno a ellos, creen que realmente cuando dice debilidad, temor y temblor, está hablando de el estrés que él tenía, la carga que él tenía, que fue algo muy pesado para él. Si recuerdan también, estando ahí en Corintio, en el libro de Hechos, capítulo 18, 9 y 10, el Señor mismo tuvo que aparecérsele a Pablo cuando estaba en su ministerio en Corintio. Se le aparece a Pablo y le dice, no temas. ¿Por qué le dice que no tema? Porque tenía miedo. Si no tenía miedo, ¿por qué el Señor le iba a decir no temas? Es una obviedad, ¿no? Si el Señor le está diciendo no temas, ¿es por qué? Porque tenía miedo, porque estaba temeroso. No temas, le dice el Señor, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y así lo hizo Pablo y se mantuvo ahí 18 meses en esa ciudad. Entonces, una de dos, o era afectación física, su problema de su vista, cualquier otra enfermedad que él pudiera haber tenido, o era la carga, el trabajo del ministerio en la ciudad de Corintio. Como les digo, yo me hago más hacia eso que lo físico, pero no nos dice la Biblia realmente qué quiere decir que Pablo. Comentarista Weber nos dice, es la misma naturaleza de la cruz la que nos evita que nuestra predicación sea elegante y brillante y solo podemos predicarla en debilidad. En otras palabras, lo que Weber está diciendo, cuando verdaderamente entendemos lo que pasó en la cruz, cuando verdaderamente entendemos que el Hijo de Dios, que Dios mismo se encarnó y que vino a esta, como yo lo llamo, esta posilga, después de estar en gloria, porque todo comparado con la gloria es una posilga. Estuvo dispuesto a hacer eso, a vivir una vida perfecta de privaciones, porque vivió en una familia muy humilde, ¿sí? A lidiar con los 12 que él escogió, porque en un punto llega y dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Sí? A morir una muerte y muerte de cruz, que era la muerte más dolorosa que había, más agonizante que había. Y todo por nosotros, al amor al Padre, por obediencia al Padre, pero nosotros somos los recipientes de ese sacrificio. Cuando verdaderamente entendemos lo que pasó en la cruz, Weber dice, no nos deja otra más que humillarnos y presentar el mensaje tal cual es. No podemos adornarnos, porque no podemos presumir de nada. Entonces, Pablo dice, yo ante ustedes me presenté con debilidad, con mucho temor y temblor. En otras palabras, Pablo no llegó exigiendo. Pablo llegó como siervo, como esclavo de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, fíjense que yo llegué con un mensaje sencillo, con una actitud humilde, y aún así Dios actuó a través de eso. No solo aún así, sino que Dios se llevó toda la gloria. Dios se llevó toda la gloria porque mi mensaje fue sencillo y que porque mi forma de actuar fue humilde, sencilla, sin la necesidad de aumentarme yo a mí mismo, de inflarme, de enorgullecerme. Dios se llevó toda la gloria. La vida de Pablo, hermanos, estaba 100% dedicada a la gloria de Dios. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en el nombre del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esa era la vida de Pablo. Y esa es la vida que agrada al Señor.
Y aun cuando entiendo que necesitamos compartir el mensaje con palabras, no hay mejor predicación que vivir una vida verdaderamente redimida. Y eso es lo que Pablo está viendo aquí. Y eso es lo que Pablo está compartiendo aquí. Versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Una vez más, Pablo niega que él haya usado métodos persuasivos, métodos del mundo para compartir el mensaje. Sabemos que cuando nosotros menguamos, ¿quién crece? El Señor. Y Pablo lo sabía correcta y perfectamente. Yo debo menguar y él debe de aumentar. Pablo lo entendía perfectamente. Si había alguien que podía jactarse, que podía hacer discursos elegantes, elocuentes, era Pablo. Con esa sabiduría, como dice Pedro, que Dios le había dado, con todo ese conocimiento que él tenía, con todo el pedigrí que nos compartió en Filipenses, él era el candidato perfecto para jactarse de lo que él era en el mundo. Sin embargo, dice: yo vine sencillo, con temor y temblor. Nunca busqué palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del poder. A veces los mismos predicadores, los mismos líderes, opacamos el trabajo del Espíritu. ¿Sí? Recordamos cuando Gideon iba a pelear con el ejército enemigo, que juntó un ejército, creo que eran como de 20,000 gentes, y el Señor le dice: son muchos. ¿Cómo iban a ser muchos si eran como 120,000 los que tenía el ejército enemigo? Pero el Señor dice: pero yo conozco el corazón del hombre, y si te doy la victoria vas a creer que tú lo hiciste. Mándalos, y los pone a través de diferentes tareas, y empieza a eliminar hasta que llega a 300. Dice: ahora sí, con 300 vamos a vencer al enemigo de 120,000. Ahora sí nadie va a poder decir que fueron ellos. Todo el mundo va a saber que fui yo. Y eso es lo que pasa cuando confiamos en el poder de Dios. Cuando dejamos el trabajo y damos la gloria que verdaderamente la merece. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, hemos visto ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de congregaciones que ha habido donde los pastores han caído. La gente anda como loca. Mucha gente anda como loca que no van a saber qué hacer. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pastor fulano de tal cayó, y ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde tenían sus ojos esas gentes? ¿La tenían en Dios o las tenían en el pastor? Pablo dice: hice lo que hice, ¿para qué? Para que su fe estuviera fundada en Dios y no en la sabiduría de los hombres. Y esta es la cláusula final del propósito de este argumento de Pablo. Todo lo que he hecho, todo lo que el Señor ha hecho entre ustedes, hermanos, ¿es para qué? Para que su fe esté basada en Dios y no en la sabiduría de los hombres. Entonces el llamado que Pablo hace ahí es a enfocarnos verdaderamente, como lo dice en una de sus epístolas, en que estemos con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Hay una cita que a mí me ministró mucho y se las quiero compartir, es de Charles Hodges con respecto a este versículo, y dice: Pablo pudo haber convencido a los corintios al exhibir la locura de la idolatría, lo absurdo de los ritos y ceremonias paganas, y presentándoles los argumentos convincentes de la verdad histórica del cristianismo. La convicción así producida sería racional e importante, pero no sería una fe que salva.
¿Sí? Hodges está diciendo, Pablo hubiera podido hacer mano de todo lo que él sabía. Hubiera podido debatir con ellos y hacerles ver lo irracional de sus ritos paganos. Pablo hubiera podido echar mano a todo su conocimiento en apologética, defender la fe y haberlos convencido de que el cristianismo es una religión o una fe racional. Hubiera podido hacer todo eso, pero dice Hodges, pero eso no hubiera producido una verdadera fe, una fe que salva. La fe fundada en tal evidencia es meramente especulativa y racional. El verdadero fundamento de la fe, o mejor dicho, el fundamento de la verdadera fe es el poder de Dios. Y eso es lo que Pablo les ha estado demostrando desde el versículo 17 hasta el 5 del segundo capítulo. Poder y sabiduría de Dios son infinitamente superiores al poder y la sabiduría del mundo. Amén. Entonces, ¿qué nos llevamos esta noche? Primero, la salvación del hombre no depende de la sabiduría, elocuencia, posición, conocimiento del hombre, sino del poder de Dios. Segundo, debemos como Pablo abordar el mandamiento de compartir el evangelio de la misma manera que el apóstol lo hizo, con debilidad y mucho temor y temblor, confiando solamente en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. A mí me ha tocado escuchar a mucha gente que sale a compartir y regresa toda acabada, toda agüitada. ¿Por qué? Es que nadie aceptó al Señor. El Señor te mandó a compartir, no te mandó a salvar a nadie. ¿Tú qué sabes cuál es el trabajo que el Señor va a hacer? El Señor te mandó a sembrar, no te mandó a cosechar. Él da crecimiento y Él da el fruto. Finalmente, hermanos, los corintios daban reverencia, su corazón y su enfoque a la sabiduría del mundo a costa de la sabiduría de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos, probablemente no lo hacemos con la sabiduría del mundo, pero ¿en qué cosas, a qué cosas del mundo sí le estamos dando esa importancia y esa reverencia a costa de nuestra fidelidad y devoción al Señor? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales les damos importancia más allá de la que solamente se le debe de dar a Dios? Y eso es algo que me gustaría que nos lleváramos cada uno de nosotros y empezáramos y reflexionáramos realmente. Es fácil verlo en las cartas y decir, ay, pero ¿cómo se ponen a ver? Obviamente que la sabiduría de Dios es más grande, pero recuerden que ellos estaban influenciados por su contexto, por su cultura. De la misma manera que nosotros estamos influenciados por la nuestra. Y tal vez para nosotros no es el conocimiento, pero ¿qué tal las posesiones materiales? Y es que no tengo tiempo de ir a la iglesia porque estoy trabajando tiempo extra porque quiero comprar una casa más grande. Y es que realmente no me alcanza para ofrendarle al Señor, pero pues se la pasa gastando en tontería y media que realmente no ocupa. ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas, hermanos? Todos las tenemos. Todas las épocas, todas las iglesias, todos los cristianos las tienen, las tenemos. ¿Cuáles son? Sí, dicen que el primer paso para que se recupere un alcohólico es reconocer que tiene un problema. Y ese es el primer paso que tenemos que dar como seguidores de Cristo. Identificar cuál es el problema, cuál es esa cosa que nos está robando el corazón o que está robándole nuestro corazón que solamente le pertenece a nuestro Señor. ¿Cuáles son? Nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro ministerio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra posición. ¿Cuáles son? Y tenemos que realmente llevársela al Señor. Arrepentirnos, reconocerlo y pedirle al Señor que nos ayude. Porque nuestra fidelidad, nuestro corazón solamente le pertenece a Él. Amén. Amado Señor, gracias le damos, Padre. Gracias le damos, Señor, porque su palabra es maravillosa, Padre. Su palabra, como no hay nada oculto a usted, no hay nada oculto a su palabra, Señor. Por eso dice el escritor de Hebreos, Señor, que es como una espada de doble filo, Señor.
que corta al entrar y corta al salir y es capaz de discernir hasta las cosas más profundas del Espíritu, Padre. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha dado el privilegio de poder reunirnos, Señor, y de poder ser ministrados a través de su palabra. Le vamos a pedir en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra congregación sea una congregación que ame a su palabra, Señor, que sea ministrada por su palabra, Señor, y que a través de eso crezca en el conocimiento y en el amor para usted, Señor, porque es el final de nuestra existencia, darle gloria y darle todo lo que somos, Padre. Gracias, Señor, y pedimos, Señor, por cada necesidad que tengamos en nuestra congregación, necesidades de salud, necesidades financieras, todo tipo de necesidad que tengamos. Usted las conoce mejor que nosotros mismos, Señor. Le damos gracias, Señor, pedimos su protección, pedimos, Señor, su provisión, Señor, su guianza, Padre, porque, Señor, todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.